Era una mañana fresca pero despejada de octubre. Priscilla Welch estaba abriendo su tienda de la calle 14, como había hecho durante los últimos 12 años. Los grandes ventanales del salón principal ya habían sido lavados, y la fruta fresca y las hierbas aromáticas estaban bellamente dispuestas en el escaparate. Le encantaban estas mañanas tranquilas en las que podía prepararse sin prisas para la jornada laboral, comprobar las provisiones y charlar con los primeros visitantes. La primera en llegar, como siempre, fue la señora Donovan, una profesora jubilada de pelo gris que compraba aquí los productos para sus famosas tartas. Hacía tiempo que Priscilla se había dado cuenta de su costumbre. Primero, las manzanas grandes para la tarta clásica y luego las más pequeñas para el strudel. Priscilla, querida, tendrías que haber visto a mis nietos atiborrándose de tu queso suizo el fin de semana pasado. La señora Donovan siempre compartía anécdotas familiares. Johnny incluso me preguntó por qué no lo tenían en la tienda de siempre. Se lo dije, porque Priscilla sabe un par de cosas sobre buena comida. A las 9, la tienda ya bullía de actividad. Priscilla estaba ayudando a Mike, el joven encargado, a clasificar un nuevo envío de pasta italiana que había contratado recientemente con una pequeña granja familiar de la Toscana. Cada paquete estaba hecho a mano, y los clientes lo apreciaban. Su cadena de 3 tiendas no era grande, pero tenía un ambiente especial y clientes habituales. Priscilla estaba orgullosa de haber creado lugares a los que la gente acudía no solo para comprar, sino también para disfrutar de un ambiente especial. Aquí se vendían productos de granja, exquisiteces raras y productos recién horneados. Los fines de semana había catas de vino y queso, y los jueves un chef de un restaurante local organizaba clases magistrales de cocina. Llegó a casa más tarde de lo habitual. Tuvo que quedarse hasta tarde por una reunión no programada con los vendedores. Larry ya estaba en casa, sentado en el salón con su portátil. Solía reunirse con ella en la cocina, preparando la cena los martes y los jueves. Era su pequeña tradición. Ahora, cada vez con más frecuencia, ella lo encontraba inmerso en el trabajo o ya dormido. «Lo siento, mucho trabajo», respondía habitualmente a su propuesta de cenar juntos. «Tengo que terminar el informe para la reunión de mañana». Priscilla se había dado cuenta de que últimamente había cada vez más de esos informes urgentes. Calentó las sobras de la cena de anoche y se sentó a la mesa sola, revisando el correo en su teléfono. Larry también pasaba cada vez más fines de semana en la oficina. «Fin de trimestre, cariño, ya sabes», decía. «Oh, nuevo cliente, contrato muy importante». Priscilla lo entendía. El trabajo de perito de seguros requería atención y tiempo, pero algo había cambiado en su relación, algo esquivo. Larry se había vuelto distraído, hablaba menos de su día, preguntaba menos por los asuntos de ella. Por la noche, tumbada en la cama, Priscilla pensó que quizá deberían tomarse unas vacaciones, ir juntos a algún sitio. La última vez que habían viajado había pasado casi un año. Tal vez les ayudaría a sentir de nuevo la cercanía que solían tener. Miró a su marido, que estaba trabajando de nuevo con su portátil, contestando a algunos correos electrónicos. «Larry, ¿por qué no vamos a algún sitio este fin de semana?», le preguntó. «Como esa casa del lago, ¿recuerdas?». «Es difícil escaparse ahora mismo, cariño», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. «Retomemos esta conversación dentro de un par de semanas, cuando haya pasado el periodo caliente». Priscilla asintió y se volvió de espaldas a la pared. Oyó el repiqueteo de las teclas del portátil y pensó que probablemente solo estaba cansada. Ambas tenían trabajos estresantes. Era normal sentirse distantes a veces. Las cosas mejorarían, solo tenían que esperar. Al fin y al cabo, tienen una vida muy buena, un negocio próspero, un hogar acogedor, un matrimonio estable. Cuando se durmió, se convenció a sí misma de que se estaba preocupando en vano, pero en algún lugar de su interior había un sentimiento de ansiedad que no quería desaparecer.
La llamada encontró a Priscila en el vestíbulo principal de la tienda, mientras ayudaba a preparar un nuevo lote de verduras frescas. No reconoció el número, pero decidió contestar. Tal vez era uno de los proveedores. «Señora Welch, me llamo Arthur Brightman y represento al bufete de abogados Brightman y Asociados. Me he encargado de los asuntos de su padre». La voz del auricular sonaba discreta y profesional. Priscila se quedó helada. No habían hablado con su padre en los últimos 5 años. Tras la muerte de su madre, se había vuelto muy retraído, se negaba a verla y se había mudado a Florida. «Siento decírtelo por teléfono, pero tu padre falleció hace 15 días», continuó el abogado. Priscila se hundió lentamente en la silla. No sabía qué sentir, pena por la pérdida o amargura por no saber siquiera que estaba enfermo. El señor Brightman le ofreció reunirse en su despacho al día siguiente. Resultó que su padre no solo le había dejado una casa en Florida, sino también una importante suma de dinero, $500,000. Su padre ha tenido mucho éxito invirtiendo en empresas tecnológicas, le explicó el abogado. La única estipulación era que Priscila tenía que participar personalmente en la gestión de esos fondos, sin poder de anulación. Aquella noche se lo contó todo a Larry. Su reacción la sorprendió. En lugar de simpatía o al menos sorpresa, parecía irritado y tenso. «¿500,000? ¿Y tienes que gestionarlos tú?», intervino, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «¿No puedo ayudar con las inversiones?». «Es una condición del testamento», respondió Priscila. «Pero podemos discutir dónde invertir mejor ese dinero. Estaba pensando quizá en ampliar la cadena de tiendas». «Claro, tus tiendas», murmuró Larry y salió de la cocina, dejando el café sin terminar. Priscila le oyó subir a su despacho. Normalmente por las tardes se sentaban juntos en el salón, hablando del día anterior. Ahora Larry se encerraba en su despacho cada vez con más frecuencia. Unos días después, Priscila fue a una cafetería del centro de negocios. Tenía una cita con un posible proveedor. Mientras hacía cola para tomar un café, escuchó un fragmento de conversación. La voz de una mujer hablaba de un negocio inmobiliario. Priscila se dio la vuelta y se encontró con los ojos de una mujer alta y pelirroja de unos 35 años. Sonrió y se presentó. «Rachel Carmichael, agente inmobiliaria». «Lo siento, ¿estoy hablando muy alto?». Intercambiaron algunas frases sobre el tiempo y los precios inmobiliarios de la zona. Rachel le pareció a Priscila un poco tensa, como si intentara ser demasiado amable. Pero la reunión con el vendedor no le dejó tiempo para reflexionar sobre esta extraña sensación. Al anochecer del mismo día, al bajar las escaleras a por un vaso de agua, Priscila oyó la voz apagada de su marido desde el estudio. La puerta estaba entreabierta y las palabras se oyeron con suficiente claridad. «No, no lo entiendes. Esto complica las cosas. Tenemos que proceder con cautela». Tras una pausa. «Ahora no, podría oírnos». Priscila se quedó inmóvil. Larry estaba hablando en voz baja. Claramente no quería ser escuchado. Nunca había espiado sus conversaciones, pero algo en su tono la hizo recelar. Cuando entró en el despacho un minuto después, Larry ya había terminado de hablar y fingía estar trabajando en unos documentos. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó lo más despreocupadamente posible. «¿Ah? Solo con un cliente, nada importante», respondió sin levantar la vista. «Escucha, he estado pensando en la herencia. Tal vez debería consultar a un fideicomisario profesional después de todo. Es una gran suma de dinero, después de todo». «Pero ya conoces las condiciones», le recordó Priscila. «Tengo que hacerlo yo misma». «Sí, sí, por supuesto», le interrumpió. «Piénsalo». Aquella noche Priscila no pudo dormir durante mucho tiempo. Algo había cambiado en sus vidas, y no era solo la herencia. Podía percibirlo en los pequeños detalles. El modo en que Larry evitaba mirarla a los ojos, la forma en que terminaba apresuradamente las conversaciones telefónicas cuando ella aparecía,
el modo en que se irritaba por nada, pero tal vez se estaba exaltando. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene periodos difíciles. 2 meses antes de la herencia, Larry conoció a Rachel en la inauguración de un nuevo centro de negocios. Ella representaba a una agencia inmobiliaria y él estaba evaluando un local para una compañía de seguros. Su pelo rojo, su mirada segura y su mente aguda le llamaron inmediatamente la atención. Pero lo más importante es que ella le escuchaba con auténtico interés, algo que él no había sentido en casa desde hacía mucho tiempo. Después de la parte oficial, charlaron en un pequeño café de la planta baja. Rachel hablaba de los grandes negocios que había conseguido cerrar, y Larry se quejaba de la rutina de su trabajo. Mencionó que su mujer era propietaria de una cadena de tiendas, y Rachel se animó de inmediato y empezó a preguntar por los negocios de Priscilla. Una semana más tarde se encontraron por casualidad en el mismo centro de negocios. Rachel le propuso tomar un café, y Larry aceptó. Le habló de sus ambiciones y de lo difícil que era abrirse paso en el mundo inmobiliario, sobre todo para una mujer. Larry sintió que podía contarle lo que había callado durante tanto tiempo, que estaba harto de vivir a la sombra de su exitosa esposa, harto de ser solo el marido de la dueña de una tienda. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Rachel siempre encontraba una excusa, una consulta sobre el seguro de su nuevo piso o una pregunta sobre la tasación de una propiedad comercial. Larry sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía parar. Rachel le hacía sentirse importante, exitoso, interesante. Sus conversaciones insinuaban cada vez más la situación financiera de Priscilla. Rachel preguntó por la facturación de las tiendas, por los planes de expansión del negocio. Larry, tratando de impresionar, contó más de lo que debía. «Sabes, Larry», le dijo una vez Rachel mientras estaban sentados en un rincón apartado del restaurante, «te mereces algo mejor que eso. Eres un profesional inteligente y con experiencia. ¿Por qué todo el dinero tiene que ser solo de ella?» Larry no le dio importancia, pero esas palabras se le quedaron grabadas en la cabeza. Rachel sabía encontrar sus puntos débiles, sus inseguridades profesionales, su deseo de demostrar su valía, su envidia del éxito de su mujer. Cuando le contó a su amante lo de la herencia, se le iluminaron los ojos. $500,000, y tiene que administrarlo ella sola. Rachel negó con la cabeza. Eso no es justo. Eres su marido. Tienes derecho a participar en la gestión de esa cantidad de dinero. Después de cada reunión con Rachel, Larry volvía a casa cada vez más irritado. Priscilla parecía arrogante, obsesionada con sus tiendas. Empezó a fijarse en cada uno de sus defectos, en cada uno de sus errores. Rachel alimentaba hábilmente su descontento, ahora compadeciéndose, ahora burlándose. «He oído que hace poco la han tratado por depresión», bromeó Rachel una vez. Larry se sorprendió. Nunca se lo había contado. «En nuestro pueblo, todo el mundo lo sabe todo de los demás», explicó con una sonrisa. «Sabes, puede ser importante en determinadas circunstancias». Larry no entendió inmediatamente a dónde quería llegar, pero Rachel pacientemente plantó pensamiento tras pensamiento en su cabeza, sobre la incapacidad de Priscilla para manejar esa cantidad de dinero, sobre cómo sus problemas del pasado podrían volver, sobre cómo a veces tienes que tomar la responsabilidad en tus propias manos. Sabía que estaba traicionando a su mujer, pero se convencía de que lo hacía por el bien mutuo. Rachel tenía el don de convertir su culpa en justa ira, sus inseguridades en sed de acción. Nunca le exigía nada directamente, solo le insinuaba, le empujaba, le guiaba. En los raros momentos en que su conciencia se apoderaba de él, Larry intentaba distanciarse de Rachel, pero ella siempre encontraba la forma de traerlo de vuelta, ya fuera pidiéndole ayuda o insinuándole información comprometedora sobre él que supuestamente había descubierto por casualidad.
poco a poco se vio atrapado en una red de mentiras en la que cada paso parecía inevitable. Rachel hablaba cada vez más del futuro, de su futuro común, en el que él ocuparía por fin el lugar que le correspondía. Y Larry creía porque quería creer, porque la alternativa, admitir su propia bajeza, era demasiado dolorosa. En los primeros días del otoño, Rachel se encontró por casualidad con una antigua clienta, la agente inmobiliaria jubilada Marge Simpson, que en su día había ayudado a Priscilla con la compra de un local para su primera tienda. Mientras tomaban un café, Marge empezó a hablar y a recordar aquellos días. Mencionó que Priscilla había faltado a varias reuniones importantes debido a fuertes dolores de cabeza y que después se había tomado un par de meses libres para recibir tratamiento. Rachel la escuchó con fingida simpatía y en su cabeza ya se estaba formando un plan. Había pasado varias tardes estudiando los precedentes legales de declaración de incapacidad. Le interesaba especialmente un caso en el que se había inhabilitado a una mujer para heredar una herencia por un trastorno depresivo. En su despacho, Rachel elabora un plan de acción detallado. Lo primero era conseguir el historial médico de Priscilla. La ayuda de Larry sería esencial. Luego, tenía que encontrar un médico dispuesto a dar el dictamen necesario. Y lo más importante, todo tenía que parecer una auténtica preocupación por la salud de Priscilla. En su siguiente reunión con Larry, empezó desde lejos. Tomando una copa de vino en su restaurante favorito, le contó la historia de su tía, que sufría depresión y estuvo a punto de arruinar el negocio familiar. Su marido controló la situación a tiempo, comentó Rachel con sentido. A veces hay que salvar a la gente de sí misma. Larry escuchó con creciente preocupación. Recordaba lo mal que se había tomado Priscilla la muerte de su madre, cómo había lidiado con los ataques de migraña. Pero la idea de utilizar eso contra ella le producía náuseas. Rachel venció pacientemente su resistencia. Le recordó sus fracasos profesionales, cómo Priscilla nunca había apreciado realmente sus capacidades. Piensa en ella, decía Rachel. Necesita descanso, cuidados, y este dinero y esta responsabilidad solo la empeorarán. Cada vez que Larry mostraba dudas, Rachel encontraba nuevos argumentos. Le insinuaba sus propias dificultades económicas, le hablaba de un abogado que conocía y que podía ayudarle, o le hacía partícipe de sus sueños sobre su futuro juntos. Una noche, sentados en el coche de Rachel, ésta sacó una carpeta. «Lo tengo todo planeado», le dijo. «Primero conseguirás su historial médico. Luego encontraremos al médico adecuado. Conozco a un psiquiatra que entiende estas situaciones delicadas». Larry miró por el parabrisas la ciudad nocturna. En algún lugar, en su casa y en la de Priscilla, le esperaba su mujer, pensando que estaba en una reunión con un cliente a última hora. Se la imaginó sentada en la cocina, quizá repasando los informes de la tienda o planeando nuevas entregas. Rachel le puso una mano en el hombro. «Te das cuenta de que esto es lo mejor, ¿verdad? Para todos». Su voz sonaba suave, persuasiva. «Piensa en el futuro, en nuestro futuro». Esa noche, Larry finalmente aceptó. Se convenció a sí mismo de que lo hacía por el bien de Priscilla, que realmente necesitaba protección contra el exceso de trabajo. Rachel se sintió triunfante, aunque trató de no mostrarlo de forma demasiado evidente. Pasaron las semanas siguientes elaborando el plan al detalle. Rachel pensó en todos los detalles, desde cómo preparar poco a poco el terreno hasta qué documentos serían necesarios. Elaboró una lista de Pikisai, personas que podrían confirmar el extraño comportamiento de Priscilla. Larry se hundía cada vez más en este plan, aunque por las noches le acosaba el insomnio. A veces, al mirar a su esposa dormida, sentía un remordimiento de conciencia, pero Rachel tenía una manera de disipar sus dudas, convirtiendo el sentimiento de culpa en determinación para actuar. «Lo importante es actuar con naturalidad», repetía.
Solo eres un marido atento que se da cuenta de las señales de alarma. Nadie debe sospechar que esto está planeado de antemano. Ella le enseñó exactamente qué síntomas notar y anotar, cómo reaccionar ante diferentes situaciones, qué decir a los conocidos mutuos. Cada movimiento estaba calculado y calibrado, como una compleja partida de ajedrez. El viernes por la noche, cuando Priscila se retrasó en la tienda debido al inventario, Larry empezó a buscar su historial médico. Sabía que su mujer guardaba papeles importantes en el estudio, en los cajones de un viejo escritorio de roble. Revisando las carpetas, intentó convencerse de que actuaba de buena fe. La tarjeta de la clínica no apareció enseguida. Larry la encontró en el último cajón, junto con otros documentos de hacía 2 años. Rápidamente hizo fotos de todas las páginas. Diagnósticos, citas, resultados de las pruebas. Las manos le temblaban un poco mientras colocaba los papeles en su sitio, intentando mantener su ubicación exacta. La semana siguiente concertó una cita con su médico de cabecera, el Dr. Morris. Se conocían desde hacía 8 años, y Larry esperaba poder obtener más información sobre el estado de su mujer. Preparó una historia sobre lo preocupado que estaba últimamente por su salud. El Dr. Morris se reunió con él en su cómodo despacho. Larry empezó de lejos, preguntando por conocidos comunes, quejándose del tiempo, y luego fue al grano. Verá, doctor, he notado que Priscila se ha vuelto muy despistada. A veces olvida citas importantes, confunde fechas. El médico de cabecera escuchó con atención, pero se mostró claramente receloso. Señor Welch, usted sabe que no puedo hablar de los detalles médicos de su esposa sin su consentimiento, le recordó amablemente. Pero Larry siguió insistiendo, hablando de su preocupación, de que su mujer pudiera hacerse daño si no se tomaban medidas a tiempo. El doctor Morris admitió a regañadientes que era cierto que Priscila había sido tratada por depresión hacía 2 años, pero que su estado era ahora estable. No veo ningún motivo de preocupación, concluyó, pero si nota algo raro, pídale a Priscila que concierte una cita conmigo. Larry salió de la clínica con sentimientos contradictorios. Por un lado, había recibido la confirmación del diagnóstico anterior. Por otro, las palabras del médico sobre el estado estable de su mujer le hicieron dudar de nuevo de la corrección de sus actos. En casa, siguió buscando documentos. En una vieja caja con fotos encontró historiales hospitalarios, certificados, recetas. Larry copió metódicamente cada papel, recopilando una especie de dossier. A veces, sentado en su despacho, pensaba que estaba cometiendo un error irreparable. Priscila, mientras tanto, empezó a notar pequeñas incoherencias. Las carpetas de su escritorio estaban colocadas de forma diferente a como ella las había dejado. Aparecieron marcas apenas visibles de tazas de café en el escritorio, donde ella nunca bebía. Una noche encontró la foto de su boda colocada en un ángulo diferente. Durante la cena, observó a su marido, intentando comprender las razones del cambio en su comportamiento. Larry se volvió inquieto, se distraía a menudo con el teléfono y evitaba las conversaciones largas. Cuando ella le preguntaba por su trabajo, él contestaba fuera de tema o cambiaba de tema. Esa noche, al revisar su correo, Priscila encontró una carta de la clínica confirmando una cita de la que no sabía nada. Llamó a recepción para comprobar la información y se enteró de que la cita estaba a nombre de su marido. Larry, por su parte, entregó a Rachel los documentos recogidos. Ella se alegró. Había incluso más material del que esperaban. Le interesaban especialmente los registros de medicación antidepresiva y el certificado de incapacidad laboral temporal. Por las tardes, cuando estaba solo en su despacho, Larry sacaba a menudo la fotografía de él y Priscila el día de la inauguración de la primera tienda. El rostro feliz de ella, la sonrisa orgullosa de él. ¿Cómo habían podido llegar a esto?
pero cada vez la llamada de Rachel le devolvía a la realidad, a un plan que ya no podía detenerse. Priscila empezó a llevar un diario, anotando todas las cosas extrañas que notaba. Aún no sabía lo que buscaba, pero su intuición le decía que algo estaba pasando. Algo serio, algo más que problemas familiares o una crisis de los 40. El miércoles por la mañana, Priscila buscaba el contrato de alquiler de la tercera tienda. Se acercaba la fecha de renovación. Recordó exactamente que lo guardaba, junto con otros documentos importantes, en el cajón inferior de su escritorio. Pero la carpeta no estaba en su lugar habitual. Priscila revisó metódicamente todos los cajones, luego el armario, incluso buscó en viejas cajas de papeles. El contrato parecía haber desaparecido. Otros documentos habían desaparecido con él, certificados médicos, extractos del hospital, incluso viejas recetas que guardaba para emergencias. Durante el desayuno, le preguntó a Larry si había visto los documentos. Reaccionó de forma extraña. Primero se quedó inmóvil con la taza de café en la boca y luego se apresuró a negarlo. No, claro que no. ¿Para qué iba a necesitar sus papeles? Su voz sonaba antinatural, como una frase preparada de antemano. ¿Quizás los moviste accidentalmente a otro lugar?, sugirió al cabo de un momento. Últimamente andas despistado. ¿Recuerdas que la semana pasada te olvidaste de la reunión con el proveedor? Priscila frunció el ceño. En efecto, se había perdido aquella reunión, pero solo porque Larry se había confundido y había puesto la fecha equivocada en el calendario que compartían. Quiso recordárselo, pero él ya se estaba preparando para ir a trabajar, alegando una reunión importante. Por la noche, volvió a sacar el tema. Larry se lo quitó de encima, irritado. Trabajas demasiado, estás cansado. Seguramente las dejaste en algún sitio y las olvidaste. Quizá estén en la tienda. Lo dijo con una condescendiente solicitud que no le era propia. Esa misma tarde, Priscila sacó un nuevo cuaderno encuadernado en piel, regalo de un cliente habitual, e hizo su primera anotación. Describió la desaparición de los documentos, la reacción de su marido, sus sentimientos. Algo le decía que debía anotar todas las rarezas. Los días siguientes trajeron nuevas entradas. Larry comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Su teléfono estaba ahora siempre boca abajo. Empezó a cerrar con llave el cajón de su escritorio. Nunca antes había habido tantos secretos entre ellos. Una mañana, al bajar a desayunar, oyó a su marido hablando con alguien por teléfono en el porche trasero. No, ella no sospecha nada. Sí, lo tengo todo preparado. Tengo los papeles. Tenemos que proceder con cautela. Priscila se congeló en las escaleras. El corazón le retumbó en el pecho. Nunca se había considerado celosa, pero estos retazos de conversación. Sacó el teléfono y anotó la fecha y la hora de la llamada. Esa noche, Larry comentó, como de pasada, que parecía cansada. Quizá deberías ir al médico. Últimamente estás un poco dispersa. Has estado perdiendo documentos, olvidando citas. Priscila miró a su marido con atención. En 20 años de matrimonio había aprendido a leerle como a un libro abierto. Ahora había una extraña mezcla de preocupación y culpabilidad en sus ojos. Estaba claro que intentaba ocultar algo y lo hacía de forma inepta. Abrió su diario y añadió una nueva entrada. Larry vuelve a hablar de mis despistes. Intenta convencerme de que pierdo cosas y olvido las citas, pero yo recuerdo exactamente dónde y qué dejé. Algo está pasando y no son solo coincidencias. Priscila instaló cámaras de videovigilancia en la tienda, aparentemente por seguridad, pero en realidad quería pruebas de su cordura. Cada acción que realizaba, cada encuentro, quedaba registrado. Empezó a hacer fotos de los documentos importantes antes de guardarlos en su escritorio. Guardaba copias en un almacén en la nube al que solo ella tenía acceso. Ahora llevaba siempre consigo las llaves de la caja fuerte. Por la noche,
tumbada junto a su marido, repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Algo se estaba gestando, algo serio, y tenía que averiguar de qué se trataba antes de que fuera demasiado tarde. En un restaurante caro de Seattle, Rachel había conocido al Dr. Parker, un psiquiatra con una reputación aparentemente intachable. De hecho, ya la había ayudado varias veces en casos similares, aunque solo unos pocos lo sabían. Se sentaron en un despacho aparte, lejos de miradas indiscretas. Rachel extendió sobre la mesa copias del historial médico de Priscilla que Larry había recuperado. El Dr. Parker estudió detenidamente cada página, tomando notas en su cuaderno. El historial médico nos da una buena base, observó, repasando los historiales de depresión de hacía 2 años. Pero necesitamos algo más reciente, algún caso de desorientación, problemas de memoria. Rachel sacó la lista de síntomas que Larry y ella habían estado recopilando diligentemente durante el último mes. Citas perdidas, documentos olvidados, promesas incumplidas, todo parecía bastante convincente, sobre todo si se ponía el énfasis adecuado. El médico empezó a elaborar una conclusión basada en registros antiguos y nuevas data. Hábilmente entrelazó hechos reales con síntomas ficticios, creando el cuadro de un trastorno progresivo. Mientras tanto, Larry registraba meticulosamente todos los movimientos de su mujer. Hizo un horario detallado de su día. A qué hora llegaba a la tienda, cuándo tenía reuniones con los proveedores, qué días visitaba el banco. Esta información debía confirmar su comportamiento errático. Una mañana, Priscilla vio un coche desconocido aparcado delante de la tienda. Por la noche vio el mismo coche delante de su casa. Al día siguiente, el coche volvió a aparecer, esta vez en la puerta del banco donde tenía una cita. Tomando un café con su amiga Martha, Priscilla compartió sus observaciones. «¿Sabes? Algo extraño ha estado sucediendo últimamente. Larry ha cambiado. Siempre está preguntando por mis citas, mi papeleo. Es como si me observara». Martha escuchó atentamente a su amiga. «¿Alguna vez has pensado que él podría ser, ya sabes?» vaciló. «Que podría tener a alguien». Priscilla negó con la cabeza. Se trataba de otra cosa. Podía sentirlo. La traición explicaría muchas cosas, pero no todo. Ni los documentos desaparecidos, ni las extrañas llamadas telefónicas, ni esta molesta preocupación por su salud. Larry, mientras tanto, siguió reuniendo diazo. Grabó conversaciones con el personal de la tienda, buscando cualquier mención de errores o rarezas en el comportamiento de su mujer. Tomó fotos de los papeles esparcidos por su mesa, aunque él mismo había creado el desorden. Rachel lo coordinó todo. Quedó con Larry en un pequeño café a las afueras de la ciudad, donde nadie les conocía. Comprobó el material que había reunido, dio nuevas instrucciones, mantuvo viva su determinación cuando flaqueó. «Debemos actuar con rapidez», dijo, «antes de que empiece a sospechar algo». Pero Priscilla ya sospechaba. Ella estaba notando más de lo que ellos se daban cuenta. Cada noche añadía nuevas entradas a su diario, creando su propia cronología de los acontecimientos. Un día descubrió un programa de seguimiento de actividades en su ordenador. Alguien lo había instalado recientemente, probablemente mientras ella estaba en la tienda. Priscilla no desinstaló el programa, sino que empezó a utilizar un viejo portátil que guardaba en la tienda. Martha aconsejó ponerse en contacto con un investigador privado, pero Priscilla tardó. Pensó que primero tenía que entender todo lo que estaba pasando. Algo le decía que no quedaba mucho tiempo y que tenía que estar preparada para lo que sucediera a continuación. Aquella noche no iba a pasar gran cosa. Priscilla había planeado quedarse hasta tarde en la tienda. Se esperaba una entrega de delicias italianas, pero el camión se había quedado atascado en algún lugar de la autopista a causa de un accidente. Decidió no esperar y volver pronto a casa. Abrió la puerta lo más silenciosamente posible, una costumbre adquirida a lo largo de los años,
cuando Larry trabajaba a menudo desde casa. Había una tenue luz encendida en el pasillo y se oían algunos ruidos en el piso de arriba. Priscilla subió las escaleras intentando pisar en silencio. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Estaba a punto de entrar cuando oyó un extraño sonido metálico. Alguien estaba manipulando la caja fuerte. Priscilla se asomó con cautela por el hueco entre la puerta y la jamba. Larry estaba arrodillado frente a la caja fuerte, murmurando algo para sí mismo. A su lado había una impresionante pila de papeles, y en sus manos sostenía una especie de herramienta. Priscilla empujó ligeramente la puerta, sorprendida, y ésta crujió. Larry se volvió bruscamente. En su rostro se dibujó una expresión que Priscilla nunca había visto antes, una mezcla de miedo, culpa y fatalidad. Se miraron fijamente y el tiempo pareció detenerse. «¿Qué estás haciendo?». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Entró despacio en el despacho y encendió la luz del techo. Había documentos esparcidos por el suelo. El testamento de su padre, extractos bancarios, certificados médicos. Larry intentó levantarse, pero se enredó en sus propias piernas y se hundió torpemente. Estaba buscando los papeles del seguro. Su mentira sonó patética y poco convincente. «Siempre los guardas aquí. Los papeles del seguro están en tu despacho, en el cajón superior de tu escritorio». Priscilla se acercó. «Los dos lo sabemos. ¿Qué está pasando aquí, Larry?». Él permaneció en silencio, evitando su mirada. Sus manos, que aún sostenían algún tipo de herramienta de robo, temblaban ligeramente. Sobre el escritorio, Priscilla se fijó en el teléfono de su marido. Estaba encendido, grabando una conversación. ¿A quién ibas a enviar esos documentos? Descolgó el teléfono. Los últimos mensajes habían sido de alguien llamado RK, corto, de negocios, con instrucciones sobre exactamente qué papeles encontrar. «Priscilla, puedo explicártelo», se levantó por fin Larry. «No es todo lo que piensas. Solo estaba preocupado por ti, por tu salud». «¿Mi salud?». Ella hojeó los mensajes de su teléfono. «O por mi herencia». Larry se sacudió como si recibiera un golpe. Su rostro se sonrojó, gotas de sudor aparecieron en su frente. «No lo entiendes», empezó. «Teníamos buenas intenciones. Quiero decir, yo quería... ¿Queríamos?». Priscilla enfatizó la palabra. «¿Quién es este RC, Larry? ¿Y cuánto tiempo llevas planeando? ¿Qué estás planeando exactamente?». Se acercó a la caja fuerte y examinó la cerradura. Los signos de haber forzado la entrada eran evidentes. Priscilla empezó a recoger los documentos dispersos, apilándolos metódicamente. Sus movimientos eran tranquilos, casi mecánicos. «¿Qué hora es?», preguntó sin mirar a su marido. «¿Cuánto tiempo llevas espiándome, robando mis documentos, grabando mis conversaciones?». Larry se desplomó en su silla como si todas sus fuerzas le hubieran abandonado de golpe. «2 meses», susurró. «Desde que recibiste tu herencia». Priscilla asintió y siguió recogiendo papeles. Sacó su teléfono y metódicamente tomó fotos de cada documento, las señales de entrada forzada en la caja fuerte, las herramientas en el suelo. «Te das cuenta de que tengo que ir a la policía, ¿verdad?». Habló con la misma calma. «Robo, usurpación de identidad, intento de estafa». «No». Larry se levantó de un salto. «Por favor, hablemos. Te lo explicaré todo. Rachel, quiero decir, solo estoy confundido». «Rachel», Priscilla repitió el nombre. «Así que RK es Rachel. ¿Y cuánto tiempo lleváis planeando desheredarme juntas?». Cogió la carpeta y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «No intentes salir de casa. Tenemos que hablar. De todo». Se sentaron frente a frente en la cocina. Había 2 tazas de café frío entre los dos. Priscilla lo había preparado automáticamente, siguiendo el ritual habitual de las conversaciones nocturnas, solo que esta conversación no se parecía en nada a sus conversaciones habituales. Larry hablaba largo y tendido, divagando,
volviendo al principio de la historia y saltando luego a los acontecimientos recientes. Había conocido a Rachel en la inauguración del centro de negocios donde ella trabajaba como agente inmobiliaria, una conversación casual, un intercambio de tarjetas de visita, un almuerzo de negocios. Todo había empezado de manera informal. Ella sabía escuchar. Larry miró su taza, evitando la mirada de su mujer. Verás, yo me sentía insignificante, tú con tus tiendas, tu éxito, y yo solo un tasador que va por las casas de los demás. Priscilla permaneció en silencio, dándole la oportunidad de hablar. Notó que se frotaba nerviosamente la manga de la camisa, un hábito que había desarrollado en momentos de gran tensión. Poco a poco se fue aclarando el panorama. Rachel se había enterado de la herencia y había empezado a actuar. Primero insinuaciones cautelosas, luego conversaciones directas sobre el dinero. El plan no maduró de inmediato. Al principio solo discutían lo injusto que era que Priscilla tuviera que administrar toda la suma ella sola. Encontró un psiquiatra. La voz de Larry temblaba. El doctor Parker. Tuvo que confirmar que su estado era inestable. Hemos estado reuniendo documentos, pruebas, tu depresión pasada, los dolores de cabeza. Priscilla se levantó, caminó hacia la ventana. Fuera del cristal, lloviznaba una fina lluvia, tan típica del Seattle otoñal. Pensó en las tardes que le había pedido a su marido que la esperara en la tienda, las cenas que habían tenido juntos, los planes para el futuro. Todo mientras él llevaba una doble vida, preparándose para apuñalarla por la espalda. ¿Cuándo pensabas presentar los papeles del juicio?, preguntó ella sin volverse. La semana que viene. Larry habló cada vez más bajo. Rachel encontró un abogado especializado en estos casos. Teníamos que presentar el informe del doctor Parker, las declaraciones de los testigos. ¿Testigos? Priscilla se dio la vuelta. ¿A quién ibais a utilizar? A algunos empleados de la tienda. Rachel les había prometido una recompensa. Y un par de clientes que supuestamente notaron tu extraño comportamiento. Cada palabra dio en el blanco. Priscilla recordó las recientes miradas extrañas de algunos de los empleados, sus cuchicheos a sus espaldas. Todo formaba una imagen coherente. ¿Y entonces qué? Su voz se mantuvo tranquila. Después de que el tribunal me declarara incompetente. ¿Y entonces qué? Larry levantó la vista. Me convertiría en tu tutor. Tendría derecho a disponer de tu herencia, de todos tus bienes. Y la compartiría con Rachel. No era una pregunta. Ella dijo que merecíamos una vida mejor. Estaba casi susurrando. Que de todos modos no podrías manejar tanto dinero. Priscilla volvió a la mesa y se sentó. 20 años de matrimonio, Larry. Te apoyé cuando cambiaste de trabajo. Te ayudé cuando quisiste montar tu propio negocio. Siempre te consulté sobre asuntos importantes. ¿Y tú? ¿Pensabas declararme loca por dinero? Estoy confundido. Se levantó. Tengo que irme ahora. Pasaré la noche en el hotel. Sí, será mejor que te vayas. Priscilla sacó su teléfono. Y Larry, no intentes contactar con Rachel. Ya he enviado copias de todos los documentos y fotos a mi abogado. Recogió en silencio algunas de sus pertenencias y se adentró en la noche. Priscilla permaneció sentada en la cocina, mirando las 2 tazas de café frío. Mañana tendría mucho que hacer: hablar con el abogado, revisar todo el papeleo, iniciar su propia investigación. Pero ahora estaba allí sentada, dejándose sentir todo el peso de la traición. Priscilla pasó la primera noche en la casa vacía sin dormir. Sentada en su estudio, revisaba fotos, documentos, cartas antiguas, todo lo que componía la historia de su matrimonio y el de Larry. Aquí había una foto de la inauguración de su primera tienda. Ella estaba emocionada, feliz. Larry le rodeaba los hombros con el brazo. Estaba realmente orgulloso de su éxito y la apoyaba en todos sus esfuerzos. En la mesa de la cocina estaba su diario, y las anotaciones de las últimas semanas adquirían un nuevo significado.
Las extrañas llamadas telefónicas, la inexplicable irritación de su marido, su repentina preocupación por su salud, todo formaba una imagen clara. Hojeó las páginas, anotando fechas y acontecimientos que antes le habían parecido coincidencias fortuitas. Su memoria le hizo recordar momentos importantes de su vida en común: el día de su boda, la compra de esta casa, sus primeros pasos en los negocios. Larry siempre había estado a su lado, siempre la había apoyado en sus decisiones. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo el apoyo se convirtió en celos y el amor en cálculo? Priscila sacó su agenda y empezó a anotar metódicamente todos los sucesos extraños de los últimos meses. Documentos desaparecidos, cambios en el comportamiento del personal, visitas inesperadas de conocidos bailo. Ahora se daba cuenta de que se trataba de una campaña cuidadosamente planeada para preparar el terreno para una demanda. Al amanecer, se ducha, se toma un café cargado y se sienta ante el ordenador. Lo primero que hizo fue bloquear todas las tarjetas y cuentas bancarias comunes. Luego, escribió una carta a su abogada, Sarah Mitchell, con la que había trabajado durante muchos años. En ella, resumía la situación y pedía una reunión urgente. El siguiente paso fue comprobar todos los documentos de la caja fuerte. Priscila hizo una lista detallada de lo que Larry había copiado o robado. Prestó especial atención a los historiales médicos. Ahora entendía por qué Larry estaba tan interesado en sus antiguos certificados. En la tienda, convocó una reunión no programada de la dirección. Sin entrar en detalles sobre su situación personal, anunció cambios en el sistema de acceso a la documentación y los estados financieros. A partir de ahora, todos los papeles importantes se guardarán únicamente en la oficina, bajo vigilancia por vídeo. Por la noche llegó Marta, la amiga que primero había notado que algo iba mal. Se sentaron en el salón y, por primera vez, Priscila se permitió hablar abiertamente de todo lo sucedido. Marta escuchó en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. «Sabes», dijo Priscila, mirando por la ventana, «no me siento destrozada, más bien muy enfadada y muy decidida». Martha ayudó a hacer una lista de todas las personas que podrían haber participado en el plan de Larry y Rachel. Recordaron conversaciones extrañas, encuentros inesperados, comentarios casuales. Todo se sumó a una imagen coherente de una conspiración. A la mañana siguiente, Priscila se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue instalar nuevas cámaras de seguridad en la casa y la oficina. Luego contrató a un especialista en seguridad informática para que revisara todos los equipos electrónicos en busca de programas espía. Empezó a escribir un diario en el que anotaba todos sus movimientos, decisiones y llamadas telefónicas. Estas notas podrían ser útiles más adelante si el caso llegaba a juicio. Al anochecer, ya tenía una idea clara de lo que debía hacer a continuación. Priscila trazó un plan de acción para las próximas semanas. Lo primero era reunirse con un abogado y luego reunir pruebas contra Rachel y el Dr. Parker. Por la noche, tumbada en la cama, se sintió extrañamente aliviada por primera vez en mucho tiempo. Sí, la habían traicionado, habían intentado arrebatarle todo lo que había creado, pero ahora sabía la verdad y podía actuar. El plan de Larry y Rachel se basaba en que ella era una mujer débil e insegura. Dependía de ellos asegurarse de que no lo fuera. Antes de acostarse, escribió en su diario: «Hoy empieza un nuevo capítulo. Ya no soy víctima de los planes de los demás. Ahora actuaré según mis propias reglas». El despacho de Sarah Mitchell olía a cuero y café. Priscila extendió sobre el escritorio los documentos que había reunido: fotografías de la caja fuerte rota, copias de certificados médicos, impresiones de mensajes del teléfono de Larry. La abogada estudió detenidamente cada papel, tomando notas en su cuaderno. «Hay mucho en lo que trabajar», dijo Sarah, dejando a un lado el último documento. «Pero necesitamos más información sobre las figuras clave, especialmente sobre la tal Rachel Carmichael
y el Dr. Parker. Priscilla empezó por visitar al Dr. Morris, su médico de cabecera. Escuchó su relato de la visita de Larry y su interrogatorio con evidente indignación. Intuí enseguida que algo iba mal, admitió el médico. Su marido mostró un interés demasiado persistente por los registros antiguos. Intentó conseguir copias de los documentos. Se lo negué, por supuesto, pero ahora me doy cuenta de que debería haberle advertido. La investigación avanzó lenta pero metódicamente. Priscilla contrató a un investigador privado para recabar información sobre Rachel. Los resultados fueron interesantes. Antes de trasladarse a Seattle, había trabajado en varias ciudades, y en todas partes sus actividades iban acompañadas de demandas y escándalos. En los archivos del periódico local encontró un artículo de hacía 3 años sobre una transacción inmobiliaria sospechosa, en la que aparecía el nombre de Rachel. El caso se silenció, pero ahora Priscilla se daba cuenta de que no era su primer plan dudoso. Una investigación sobre el Dr. Parker también había dado resultados. Resultó que ya había sido objeto de denuncias por dictámenes psiquiátricos infundados. Sin embargo, los casos no llegaron a los tribunales. Los pacientes preferían resolverlo todo en silencio, a puerta cerrada. Por las noches, Priscilla releía sus notas de los últimos meses, comparándolas con la nueva información. Poco a poco se iba formando una imagen completa de la conspiración. Rachel era claramente el cerebro de la operación, manipulando hábilmente tanto a Larry como a los demás implicados. Una memoria USB que Larry había dejado en su ordenador a toda prisa revelaba borradores de cartas y documentos. Planeaban no solo desheredarla, sino también apartarla de la gestión de las tiendas. La magnitud de la traición era mayor de lo que ella había previsto. Un día Marta llamó. Había oído la conversación en el café. Una mujer pelirroja discutía el caso Welch con un hombre. Hablaban de documentos y plazos. Priscilla se dio cuenta de que era Rachel, que tenía prisa por terminar lo que había empezado, a pesar de la huida de Larry. Comprobó los extractos bancarios de su marido de los últimos meses, varias transferencias cuantiosas a destinatarios desconocidos, al parecer pagos para los Dow y el Dr. Parker. Larry incluso había retirado dinero de su cuenta conjunta, destinada al desarrollo del negocio. En la tienda, Priscilla observó atentamente a los empleados. Algunos evitaban claramente su mirada. Otros, por el contrario, se habían vuelto demasiado serviciales. Empezó a comprender quién podría haber accedido a dar falso testimonio sobre su extraño comportamiento. Sara aconsejó reunir pruebas a favor de su cordura y competencia profesional. Priscilla se reunió con proveedores, banqueros y clientes habituales. Todos estaban dispuestos a atestiguar su perspicacia para los negocios y su claridad mental. Cada día el panorama era más claro. El plan estaba bien pensado, desde hacer aparecer sus crecientes problemas de memoria hasta preparar testigos. Incluso habían planeado utilizar imágenes de vigilancia, especialmente editadas para mostrar su comportamiento inapropiado. Cuanto más aprendía Priscilla, más claro se daba cuenta de que no se trataba solo de un intento de apropiarse indebidamente de una herencia. Era una operación cuidadosamente planeada para destruir toda su vida, y Larry, el hombre con el que había vivido durante 20 años, estaba dispuesto a participar en ella. Esa noche añadió una nueva entrada a su diario. Ya sé lo suficiente. Es hora de pasar de la defensa al ataque. Sobre su escritorio había una carpeta con las pruebas que había reunido, suficientes no solo para defenderse a sí misma, sino para llevar a todos los conspiradores ante la justicia. En el despacho del bufete Mitchell & Partners, Priscilla y Sara elaboraban una estrategia de defensa. Sobre la mesa había carpetas de pruebas, fotografías de la caja fuerte rota, impresiones de mensajes, extractos bancarios, declaraciones de testigos. La clave es adelantarse a ellos, dijo Sara, colocando los documentos en orden cronológico.
Probablemente estén preparando una demanda para declararte incompetente. Tenemos que golpear primero. Priscilla relató los últimos hallazgos. En el ordenador de Larry habían aparecido borradores de cartas al Dr. Parker discutiendo los detalles del informe médico falso. En su teléfono del trabajo había grabaciones de conversaciones con empleados de la tienda. Había intentado sobornarlos para que cometieran perjurio. Sarah se ofreció a contraatacar, acusando a Larry y Rachel de intento de fraude. Las pruebas eran abundantes: forzamiento de la caja fuerte, robo de documentos, preparación de informes médicos falsos. En las tiendas, Priscilla hizo grandes cambios de seguridad. Nuevas cámaras grababan cada movimiento. Todos los documentos se guardaban en una cámara acorazada especial con un doble sistema de seguridad. Ella comprobaba personalmente cada informe, cada albarán. También hubo que trabajar seriamente en el banco. Priscilla bloqueó todas las cuentas conjuntas, transfirió las transacciones comerciales a nuevos datos. Ahora cada transacción financiera requería su presencia y confirmación personal. Martha ayudó a reunir información sobre el pasado de Rachel. A través de sus contactos inmobiliarios, se enteró de varios negocios turbios en los que había estado involucrada. Dos de los casos implicaban a ancianos propietarios que intentaban ser declarados incapaces. El Dr. Morris proporcionó un informe oficial sobre el estado médico de Priscilla. No había signos de enfermedad mental ni problemas de memoria, solo una depresión pasada completamente tratada, algo habitual tras la pérdida de un ser querido. Una tarde llamó una antigua empleada de la tienda que había renunciado hacía un mes. Contó que Larry le había ofrecido dinero a cambio de un falso testimonio sobre el extraño comportamiento de Priscilla. La chica se había negado y había dimitido, pero ahora estaba dispuesta a testificar de forma oficial. Sarah aconsejó instalar dispositivos de escucha en la casa y la oficina, legalmente con el permiso de la policía. Ahora se grababan todas las conversaciones, lo que constituía una prueba más de la inocencia de Priscilla. En las tiendas, celebró una reunión con los empleados. Sin entrar en detalles sobre su situación personal, les explicó las nuevas normas de papeleo y presentación de informes. Algunos empleados parecían culpables, al parecer los que ya habían aceptado las sugerencias de Larry. Todas las noches, Priscilla anotaba en un diario especial todos los acontecimientos del día: reuniones, conversaciones, decisiones. Estos registros, certificados por un notario, podrían convertirse en una importante prueba de su cordura y de su actividad empresarial. Al mismo tiempo, preparaba los documentos para el divorcio. Sarah ayudó a redactar la demanda de forma que protegiera no solo los bienes personales de Priscilla, sino también los de su empresa. Se prestó especial atención a la protección de la herencia. Priscilla se reunió con el albacea de su padre y discutió en detalle todos los términos del testamento. Resultó que había una cláusula que prohibía ceder a terceros los derechos de gestión de la herencia, lo que podía convertirse en un argumento importante en los tribunales. Por si acaso, grabó un mensaje de vídeo en el que explicaba detalladamente la situación y sus acciones. Martha guardó una copia y otra en una caja de seguridad. Si Rachel y Larry la demandaban, el vídeo sería una prueba más de su cordura. Aquella noche, mientras Priscilla revisaba el material que había reunido, se dio cuenta de que estaba preparada para cualquier eventualidad. Había comprobado todos los documentos y respaldado todas las pruebas. Ahora solo quedaba esperar el primer paso de los adversarios. En una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, Rachel retorcía nerviosamente su teléfono entre las manos. Un mensaje de Larry diciendo que Priscilla le había pillado en la caja fuerte había arruinado todos los planes. Llevaba toda la tarde intentando localizarlo, pero el teléfono estaba apagado. El Dr. Parker tampoco contestaba al teléfono. Su secretaria le informó secamente de que el médico había cancelado todas las citas para la semana siguiente. Rachel se dio cuenta de que estaba cubriendo sus huellas
intentando protegerse, un comportamiento típico de alguien que ya había tenido problemas con la ley. Finalmente, Larry apareció en el café, arrugado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Había pasado los últimos días en un motel barato, temiendo volver a casa. «La has cagado». Rachel ni siquiera trató de ocultar su irritación. Un año de planificación, una preparación impecable, y todo se ha ido al garete por tu torpeza. ¿Cómo te han pillado siendo tan estúpido? Larry se quedó callado, mirando fijamente su taza de café frío. Parecía destrozado, pero a Rachel no le importaba. Había demasiado en juego: dinero, reputación, futuro. No podía dejar que todo se viniera abajo por su debilidad. «Escucha con atención», se inclinó hacia él. «Aún no está todo perdido. Tenemos pruebas, tenemos testigos. El informe de la doctora Parker está casi listo. Solo tenemos que actuar más rápido que ella». Pero Larry negó con la cabeza. «No lo entiendes. Ella lo sabe todo. Sobre nosotros, sobre el plan, sobre el doctor. Tiene fotos de la caja fuerte rota, copias de nuestros mensajes». Rachel sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Había subestimado a Priscilla. Era mucho más lista y prudente de lo que pensaba. Pero la política de Rachel no era rendirse. A la mañana siguiente se presentó en la tienda de Priscilla. Los clientes seleccionaban tranquilamente la mercancía. Los vendedores disponían las novedades. Un día normal de trabajo que Rachel pretendía interrumpir. «Tenemos que hablar», se acercó a Priscilla intentando hablar en voz baja. «En privado, sobre tu salud y otros asuntos». Priscilla la miró con calma. «Creo que toda comunicación será ahora a través de mi abogado. ¿Sabes dónde está el despacho de Sarah Mitchell?». La cara de Rachel cambió. No esperaba tanta ecuanimidad. ¿Dónde estaba la mujer insegura y deprimida que Larry había descrito? Ante ella estaba una Priscilla completamente distinta, centrada, decidida, dispuesta a luchar. Aquella tarde, Rachel volvió a reunirse con Larry. Esta vez no ocultó sus amenazas. «Si te niegas a declarar en su contra, voy a decir todo acerca de su fraude de seguros. Tengo los documentos». Pero fue como si Larry no la hubiera oído. Sacó su teléfono y mostró un mensaje del abogado de Priscilla. Estaba solicitando el divorcio y preparando una demanda por fraude. Todos sus planes se desmoronaban como un castillo de naipes. Desesperada, Rachel intentó presionar a los testigos, pero los dependientes se negaron a atender sus llamadas. El doctor Parker envió una carta formal retirándose del caso. Incluso su propio abogado le aconsejó que pasara desapercibida y no tomara ninguna medida activa. El último intento fue una carta anónima a Hacienda acusando a Priscilla. Pero incluso aquí, Rachel llegó demasiado tarde. Todos los registros financieros de las tiendas estaban en perfecto orden, cada transacción confirmada. Acorralada, se decidió por una confrontación directa. A última hora de la tarde, Rachel se presentó en casa de Priscilla, pero en lugar de una mujer asustada, la recibieron un policía y un abogado. Priscilla se había preparado con antelación. Al mirar el coche de policía que se alejaba, Rachel sintió miedo de verdad por primera vez. Estaba acostumbrada a ser la depredadora, no la presa, pero esta vez había calculado mal, subestimando al enemigo, y ahora iba a pagar por ese error. Se hizo un silencio tenso en la sala. Priscilla se sentó junto a Sarah Mitchell mientras ésta colocaba metódicamente los documentos sobre la mesa. Larry y su abogado se sentaron enfrente, y una pálida Rachel estaba un poco más alejada. Sarah comenzó su presentación de pruebas con fotografías de la caja fuerte agrietada. La pantalla mostraba imágenes claras de los signos de entrada forzada, documentos esparcidos, herramientas. A continuación se imprimieron los mensajes entre Larry y Rachel en los que discutían los detalles de su plan. El doctor Morris fue el primero en declarar. Describió en detalle la visita de Larry, sus persistentes intentos de obtener información médica sobre Priscilla.
A continuación habló un antiguo empleado de la tienda que describió los intentos de soborno. De particular interés fue el testimonio de la secretaria del Dr. Parker. Tras obtener la inmunidad judicial, relató detalladamente el plan para preparar informes médicos falsos. Resultó que era una práctica bien establecida. Rachel utilizaba regularmente los servicios de este médico para sus fraudes. Larry se sentó con la cabeza gacha. Cuando le dieron la palabra, lo confesó todo de repente. Contó cómo Rachel le había manipulado, jugando con sus complejos y celos por el éxito de su mujer. Cómo le había ido metiendo poco a poco en una trama criminal. Rachel escuchó su confesión con rabia mal disimulada. Cuando llegó su turno, intentó negarlo todo, presentarse como una víctima de las circunstancias. Pero su historia se desmoronó bajo una lluvia de pruebas contundentes. El testimonio de las otras víctimas de Rachel que fueron encontradas decidió finalmente el desenlace del caso. Dos ancianos propietarios de viviendas contaron cómo Rachel intentó llevar a cabo un plan similar en sus propiedades. Uno de los casos ni siquiera llegó a juicio. Los familiares le pagaron para que mantuviera el caso en secreto. Sarah presentó documentos financieros que probaban la transferencia de dinero a los Pisa y al Dr. Parker. Extractos bancarios, recibos, comprobantes, todo hablaba de un fraude cuidadosamente planeado. Las imágenes de CCTV de la tienda mostraban a Priscilla dirigiendo con éxito el negocio, tomando decisiones, celebrando reuniones, sin signos de comportamiento inapropiado o problemas de memoria. A mitad de la vista, estaba claro que la defensa de Rachel se desmoronaba. Su abogado defensor le ofreció un acuerdo, pero era demasiado tarde. Había demasiadas pruebas, demasiados testigos. Larry miró a su mujer con evidente remordimiento, pero Priscilla evitó deliberadamente su mirada. 20 años de matrimonio habían acabado en algo más que una traición, en un intento de arrebatárselo todo: su negocio, su reputación, su libertad. La sentencia del tribunal fue inequívoca. Rachel recibió una condena real por fraude e intento de hurto mayor. Larry, dada su confesión y su cooperación con la investigación, obtuvo una condena condicional y una cuantiosa multa. Cuando Priscilla salió del tribunal, se sentía más cansada y vacía que triunfante. Marta la esperaba a la salida, dispuesta a apoyar a su amiga en este difícil momento. Larry intentó acercarse a Priscilla, pero Sarah se interpuso firmemente entre ellos. Todo contacto posterior solo a través de abogados, le recordó. Asintió en silencio y se marchó, encorvado por el peso de sus propias acciones. Rachel se marchó escoltada. Su última mirada a Priscilla estaba llena de odio, pero ya no importaba, no podía hacer más daño. En el coche de camino a casa, Priscilla sintió que podía respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. Por delante estaba el divorcio, la división de bienes, la reconstrucción de la reputación de la tienda, pero lo peor había quedado atrás. El sol primaveral inundaba la renovada sala principal de la tienda. Priscilla recibía a los primeros visitantes tras una profunda renovación. En los últimos 6 meses habían cambiado muchas cosas, no solo el interior, sino también los principios de trabajo y el propio ambiente. Ahora la tienda cuenta con una acogedora cafetería donde los clientes pueden probar los productos de los productores locales. Priscilla seleccionaba personalmente a los proveedores, prestando especial atención a las pequeñas granjas y panaderías familiares. Esto creó un ambiente especial de confianza y familiaridad. Los antiguos empleados que la habían apoyado durante un periodo difícil fueron ascendidos y se les dio participación en el negocio. Fue una decisión poco habitual, pero mereció la pena. La gente trabajaba más cuando se sentía parte del negocio. Vendió la casa, demasiados recuerdos difíciles. Compró un pequeño piso en el centro histórico de la ciudad con vistas a la bahía. Por las tardes le gustaba sentarse en el balcón, contemplar la puesta de sol y pensar en planes de futuro. El divorcio fue relativamente fácil.
Larry no reclamó el negocio ni la herencia, consciente de la precariedad de su posición. Intentó varias veces hablar y explicarse, pero Priscilla estaba decidida a que el pasado se quedara en el pasado. Martha venía a menudo de visita y hablaban de todo. Poco a poco, Priscilla aprendió a confiar de nuevo en la gente. Fue un proceso lento, pero se tomó su tiempo. Cada día conseguía pequeñas victorias sobre los miedos y las dudas. En la tienda, instaló un nuevo sistema de archivo. Cada decisión importante se registraba en un diario especial, firmado por varias personas responsables, no por miedo a la traición, sino en aras del orden y la transparencia. Utilizó la herencia de su padre para ampliar su negocio, pero no como había planeado. En lugar de abrir nuevas tiendas, puso en marcha un programa de apoyo a los agricultores locales. Esto resultó ser no solo un proyecto socialmente significativo, sino también una decisión empresarial acertada. Sarah Mitchell se convirtió no solo en abogada, sino en una verdadera amiga y consejera. Se reunían regularmente para almorzar y hablar no solo de negocios, sino de la vida en general. Su experiencia y sabiduría ayudaron a Priscilla a ver muchas cosas de otra manera. Cuando un día se encontró por casualidad con el doctor Morris, Priscilla se dio cuenta de que ya no se sentía amargada por el recuerdo del pasado. Hablaban del incidente con calma, como si se tratara de una tormenta pasada, tras la cual la vida era más limpia y clara. En los círculos empresariales de Seattle, la historia de Priscilla se ha convertido en una especie de leyenda, no por el escándalo, sino por la forma en que manejó la situación. La invitaron a dar charlas a aspirantes a empresarias para que compartiera su experiencia de superación de crisis. Otras mujeres en situaciones similares empezaron a acudir a ella. Priscilla no se negó a ayudar. Compartió contactos de abogados y dio consejos para proteger el negocio. Poco a poco se fue formando una comunidad informal de apoyo mutuo. Intentaba no pensar en Rachel, aunque a veces las noticias sobre la investigación de sus otros casos llegaban a la prensa. Cada vez, Priscilla tenía una extraña sensación, no de regodeo, sino más bien de preguntarse cómo había podido ser tan ciega y crédula. El día de su cumpleaños, reunió en la renovada tienda a todos los que la habían apoyado durante el difícil período, sin discursos ni brindis patéticos, solo una cálida velada con amigos, música suave, comida deliciosa, y la sensación de que la vida iba por fin por buen camino. Ahora estaba segura de que no había nada más importante que su propia confianza y fuerza interior. El dinero, los negocios, el éxito, todo eso es importante, pero secundario frente a la capacidad de seguir siendo uno mismo en cualquier situación. En el diario que seguía escribiendo apareció una nueva anotación. A veces hay que perder algo valioso para encontrar algo que no tiene precio. Uno mismo.